El 26 de noviembre de 1978, una compañía petrolera quería ponerse al día con todo lo atrasado que llevaban. El trabajo que irían a realizar sería en Beryl Alpha. La tarea de la tripulación era adjuntar algunas secciones de tuberías muy abajo en las patas de la plataforma, a una profundidad de unos 102 metros bajo el agua. Ahora, para un trabajo tan profundo, los buceadores no pueden simplemente nadar, ya que el tiempo de descompresión sería demasiado. Entonces, en cambio, estarían usando algo conocido como la campana de buceo. Una campana de buceo, si no lo sabes, es una cámara de metal que se utiliza para el transporte más rápido de los buceadores y es muy utilizada para este tipo de trabajos. Para la profundidad de este trabajo, la campana de buceo iba a ser suspendida porque no había demasiada profundidad. Pero te hago un pequeño spoiler y esta campana acabaría con vidas. Así que la tripulación estaba preparada para sumergirse al agua. Y si algo pasaría, tendrían que detener las operaciones en cualquier momento y regresar a la campana para que nadie estuviese en peligro. Alrededor de las 8:30 de la tarde, las ráfagas de viento comenzaron a soplar muy fuerte, impactando contra el barco, forzando al capitán a finalizar operaciones que en ese momento se estaban llevando a cabo. Los buzos luego regresaron a la campana y esperaron a que las condiciones mejoraran. Y alrededor de la medianoche, a las 12 más o menos, tuvieron que hacer un cambio de turno entre buceadores, aunque horas más tarde se esperaba que el clima fuese a peor. Y sobre las 2:40 de la mañana, se lanzó nuevamente la campana hasta descender unos 100 metros. Ahora entenderás el porqué. Una media hora después, los trabajadores, Tony y Michael, estaban listos para comenzar a trabajar. Michael empezaría con el primer turno, y este se puso su casco de buceo que tenía un cordón umbilical largo unido a él, y sin pensarlo mucho fue directo al agua. Después Michael se fue desplazando hacia la tubería, en donde tenía que comenzar a trabajar, pero unos 8 minutos después, el capitán del barco le llamó corriendo que regresara a la superficie, porque estaba comenzando una tormenta enorme. Regresó y esperó allí unos 40 minutos, y alrededor de las 3:25, 3:20 de la mañana, volvió a sumergirse. Al poco de sumergirse, un aire increíble comenzó. Por lo general, esto no era muy peligroso, ya que el capitán podía tomar el control del barco y dejarlo quieto hasta que el viento se llega a calmar. Pero el viento era tan fuerte que no lo podía hacer, así que el capitán decidió dar las alarmas de nuevo y que los buzos regresaran a la superficie otra vez. Esta alarma llegó a la sala de control de buceo, que luego esta le comunicaría desde ahí a los buzos. Así básicamente era como se comunicaban. Michael inmediatamente regresó a la campana. Él y los demás entrarían a la campana, que como ya te comenté antes, era un espacio algo amplio que permitía a los demás transportarse. Pero si esta estaba quieta, también se podría estar allí. Se metió en la cámara y se quitó el casco, mientras que Tony comenzaba a tambalearse. Si nos focalizamos un poco más en los buzos, estos ya estaban a salvo dentro de la campana. Desafortunadamente, las condiciones en la superficie se habían vuelto tan malas que el barco comenzó a moverse fuertemente. Lo que hizo esto fue romper el mástil del barco, lo cual ahora estaban en problemas muy serios, ya que si no hacían nada, el barco literalmente se hundiría y nadie podría salir vivo de allí. También estaba causando que el barco fuera empujado hacia otra plataforma flotante, junto al Beryl Alpha, conocida como el Hakon Magnus. Mientras el viento continuaba golpeando el barco, el capitán trató desesperadamente de alejar el barco de las patas para evitar dañarlo contra la plataforma y de esta manera poner peor el barco de lo que estaba. También inició la alarma de aborto de buceo, lo que significa que era oficialmente hora de levantar la campana de buceo. Las condiciones eran demasiado severas para continuar, y esta alarma fue captada por el control de buceo y posteriormente dieron un comunicado a los buceadores de que sellaran la escotilla para que se pudiera realizar el ascenso. Si los buceadores no sellan la escotilla, lo que puede llegar a pasar, el cambio de una presión a otra pueda ser demasiado brusco. Cuando se dirigieron a sellar la escotilla de la campana, algo les estaba empezando a impedir hacer esto. El capitán volvió a llamar al control de buceo y preguntó que qué es lo que estaba pasando. Cuando el capitán llamó a control de buceo, le dijeron que inmediatamente la campana tenía que subir, y ahí fue cuando le dijeron que algo les estaba impidiendo sellar la escotilla de la campana. Básicamente, el problema grande es que el cordón umbilical de Michael se había envuelto alrededor de la escotilla, bloqueándola, evitando que se cerrase. Michael sugirió zambullirse rápidamente para desengancharlo, pero el control de buceo le prohíbe estrictamente irse de la campana, ya que si esto sucede, las cosas pueden ponerse mucho peor. En cambio, el control de buceo les dijo que lanzaran el casco que llevaban puesto al agua, y de esta manera intentarían sacarlo de nuevo y ver si el cordón umbilical podría despegarse.
Hicieron esto, pero todavía seguía enganchado. Y para entonces, el capitán volvió a llamar y preguntó qué es lo que estaba sucediendo. Esta vez el control de buceo llamó a los hombres y les dijo que simplemente cortaran el cordón. Era hora de abandonar el cordón umbilical. Y en ese momento, la campana de buceo se estrelló contra la base de la plataforma. Increíblemente, esto realmente sacudiría el cordón umbilical lo suficiente para que los buzos sellaran la escotilla. Y tan pronto como lo hicieron, llamaron a control de buceo para decirles que ya estaban listos para ser levantados. De inmediato, la campana comenzó a levantarse y el control de buceo observó a los hombres dentro de la cámara, ya que estaban monitoreando todo desde fuera. Desde su monitor, vieron como a medida que iban ascendiendo a unos 30 metros, Michael se puso de pie y lanzó la mano al aire y gritó súper alto. De inmediato, los de control de buceo, súper asustados por lo que estaba sucediendo, detuvieron el ascenso y observaron en el monitor de cerca cómo parecía que Michael estuviera escuchando algo, y posteriormente se dieron cuenta de lo que estaba escuchando. Desde la sala de control tenían una vista clara hacia abajo a los cordones umbilicales y a la guía de la campana del buceo, y vieron cómo se inclinaban hacia la posición del barco. Al parar el ascenso de la campana de buceo, de repente la transmisión de vídeo se apagó por completo, y fue básicamente porque el viento había soplado a través de la cadena del ancla de Hakon Magnus, y a diferencia del Beryl Alpha, Hakon estaba anclado por grandes de las cadenas que se extendían a lo largo. Cuando la campana cruzó sobre la cadena, el cable se rompió. Inmediatamente cortó todas las conexiones que tenían, haciendo que la campana se mantuviera en el aire, por así decirlo. Esto incluía a todos sus sistemas de soporte vital. Y al pasar esto, 30 metros más abajo, la campana se estrelló contra el fondo del océano en completa oscuridad. No me preguntes cómo, pero los hombres sobrevivieron a la caída inicial, que lo más probable es que no lo hubieran hecho. Tenían una fuente de calor estable, la cual era agua caliente, y cuando pasó esto, desapareció por completo. El mar del norte no es un mar de agua caliente, ni muchísimo menos, y especialmente las épocas que estaban, que era en el mes de noviembre. Así que, como ya te estás imaginando, la temperatura de la campana empezó a descender como una auténtica bala. Ahora, el equipo de control de buceo tenía que tratar de localizar un objeto metálico relativamente pequeño en el fondo del océano en completa oscuridad. Y sí, como ya sabes, es la campana de buceo, en donde había dos seres vivos dentro, Michael y Tony. La campana tampoco tenía luces en el interior, ya que estaba todo muy oscuro, así que la búsqueda tendría que hacerse manualmente a vista, y si no funcionaban rápidamente, los hombres que estaban dentro, Michael y Tony, morirían congelados. Las campanas de buceo generalmente tienen algo conocido como un peso de grupo, que este está unido a ellos para mantenerlos relativamente flotantes. Esto sirve para contrarrestar la flotabilidad del aire dentro de la misma cámara. En emergencias como estas, el peso del grupo se puede desprender, permitiendo que la campana flote hacia la superficie, pero la campana específica en la que estaban tenía clavijas de bloqueo en el exterior de la misma campana. La escotilla para salir de la campana estaba en la parte inferior, que ahora estaba firmemente plantado en el fondo marino. El equipo de control de buceo comenzó a buscar lo más rápido que pudo. Evidentemente descendió a la dirección en donde había descendido la campana de buceo, y finalmente allí la encontraron. Fueron encontrados por el equipo de buceo, ya que descender tantos metros de profundidad sin absolutamente nada, porque también tenían que llevar equipos de aire muy complejos, y tardaron bastante, y de esta manera murieron congelados. Y sí, para que te hagas una idea, tardaron unas 4 o 5 horas en sacar a los hombres de allí. Evidentemente, un cuerpo en estados de congelación no aguanta 5 horas así. Finalmente, la campana fue levantada del fondo del océano unas 13 horas más tarde, ya que tampoco era fácil levantarla debido a lo que había sucedido. Y también, eso sin contar, que tenían que sacar los cuerpos de allí. Y finalmente dijeron que la causa de su muerte fue la de congelación y ahogamiento. Las campanas de buceo, ahora, después de lo que pasó, vienen equipadas con luces estroboscópicas para localizar a la campana más fácilmente, así como un localizador para ver la ubicación exacta de la campana. Y bueno, esta ha sido la historia tan trágica de Michael y Tony, como un día cualquiera fueron a trabajar y finalmente perdieron la vida. Espero realmente que esta historia te haya encantado. No olvides de dejar un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como estas. Y no olvides de comentarme tu maravillosa opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.